Y la palabra de hoy es algo que me venía dando vueltas hace un tiempo. Es una pregunta que voy a compartir con ustedes como título y lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Esta palabra no es una palabra que yo utilice mucho en mi vocabulario, no es una palabra que yo la maneje normalmente en mi vida. Es por eso que sentí que Dios quería hablarme sobre esto, porque no es algo de lo que yo hable comúnmente. Entonces la palabra vino y yo dije, ok, me voy a poner, agarré y me lo escribí en el celular, la palabra, y lo dejé. Tuvo, no sé, un tiempo solamente con esa palabra en mi celular, en el bloc de notas, y quedó, no la volví a agarrar a esta palabra. Y después recibí de parte de Dios también otro título. Muchas veces Dios me habla por intermedio de palabras sueltas y yo las escribo en el bloc de notas. Me pasó hace poco que no lo escribí, desobedecí. No lo escribí en el momento y me la olvidé. Y yo dije, Señor, necesito que me hagas recordar esta palabra. Y no fue una vez que la escuché, sino 2 veces. O sea, recontra confirmado por parte de Dios. Una palabra que vino a mi vida, obviamente primero a hablarme a mí, ¿sí? Cuando uno recibe una palabra para compartir, al primero que le da el golpe es a uno, porque uno se tiene que examinar. Uno no puede venir y compartir un mensaje y decir, bueno, esto lo voy a decir para tal persona o voy a soltar porque a alguien le va a servir. Al primero que le sirve es a uno. Y la palabra es para uno. Y como les decía, esta palabra que la busqué en el diccionario para poder compartirles, muchas veces en la reunión de hombres, cuando tengo una palabra así para compartir, la busco en el diccionario y después la desarrollamos. Y el título del mensaje de hoy es la pregunta, ¿es relevante? ¿Es relevante? Y eso ya es una pregunta que, ¿sí?, nos lleva a pensar, ¿no?, en todas las cosas que nosotros vivimos a diario y que le damos un nivel de importancia mayor o le damos un nivel de importancia menor. Entonces, hay cosas que nos pasan que hacen que nosotros muchas veces cuestionemos y nos pongamos mal y tomemos decisiones apresuradas justamente porque no entendimos si lo que nos estaba pasando era relevante o no era relevante. Como les dije, busqué la palabra en el diccionario y dice, relevante es un adjetivo que describe algo importante, significativo o destacado. ¿Sí? Se utiliza para señalar que un elemento, información o persona sobresale por su trascendencia, valor o magnitud en un contexto determinado. Está muy bien explicado, aplaudimos al diccionario. Está muy bien explicado, ¿sí? Y entonces algo relevante es algo importante, que eso ya sabemos, ¿sí? Pero también lo que yo me quedaba era que nosotros le damos esa importancia, y puede ser una persona, puede ser una situación, o puede ser que nosotros estemos agigantando algo. Y eso es lo que a mí me hacía pensar y reflexionar. Yo creo que la palabra de hoy es de mucha reflexión para cada uno de nosotros. Y nosotros somos los que le ponemos la magnitud a lo que nos está pasando, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros debemos trabajar, es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos muestre qué es lo que nosotros debemos hacer cuando nos viene una situación, cuando nos viene un problema. Esto nosotros lo sabemos, pero no lo hacemos. Nos viene el problema, la situación, y nosotros lo queremos arreglar con nuestras fuerzas o queremos tratar de solucionar, o muchas veces nos cargamos y
Dios aparece cuando ya estamos sobrepasados, cuando ya hicimos un montón de despelote por todos lados, tomamos decisiones apresuradas y después es, uy, Señor, te pido que hagas esto en mi vida. Entonces, es algo para que nosotros nos examinemos. Entonces, se nos van a presentar situaciones, porque todos los días se nos presentan situaciones. El tema es qué hacemos y cómo lo manejamos, ¿no? ¿Cómo manejo yo la situación? ¿Cómo manejo yo el problema? Y eso no es para nada fácil, porque todos tenemos nuestras formas, porque todos nos manejamos de diferentes maneras. Uno puede solucionarlo de una manera, otro de otra, otro no hacer nada, otro hacer un montón de cosas, porque somos diferentes. Pero el tema está, ¿qué hacemos ante la situación que se nos presenta en la vida, ¿no? Y nosotros somos lo que le damos la trascendencia a las cosas. Y yo con eso me quedaba y me analizaba, ¿sí? Primeramente yo me analizaba y les voy a abrir el corazón porque a mí me pasa mucho que me cuesta cuando le pasa algo a alguien de mis seres queridos, o cuando veo que alguien la está pasando mal, o cuando alguien está viviendo una situación difícil, me golpea mucho, hay como situaciones que no las sé manejar, porque me sobrepasa, cuando hay algo que le está pasando a alguien, me lleva a pensar un montón de cosas negativas. Y acá les abro mi corazón y les cuento, porque capaz que a alguno de ustedes también le pasa, por eso también se los quería contar. Y es algo en lo que yo estoy trabajando, es algo en lo que le pido a Dios cada vez que me viene un pensamiento negativo, cada vez que me viene un pensamiento que me lleve a pensar cosas malas, porque me pasa muy seguido. Y en este tiempo estoy aprendiendo a descansar en Dios, estoy aprendiendo a ir a Dios primero, estoy aprendiendo a cuando pasa algo que me empieza como a poner nervioso o algo, empezar a orar, y eso es algo que antes no lo hacía. Y creo que eso es algo que Dios está trabajando en mí, porque yo dejé que Dios trabaje en mí. Porque yo podría haber seguido en la misma, podría haber seguido diciéndole a Dios que haga algo después que yo ya estuve muy mal, después de que yo ya no sé cómo manejar la ansiedad o lo que me está pasando, porque no se lo entregué a Dios a tiempo. Ese pensamiento que vino negativo no te trae uno positivo atrás de ese, te trae otro más negativo y otro más y otro más, y nos hace pensar, y muchas veces nos hicimos una película, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, nos hicimos una serie completa de pensamientos negativos que nuestra mente nos llevó hacia ese lugar. Entonces, nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, le damos trascendencia a las cosas que nos pasan. Somos nosotros mismos. Y eso me hacía pensar y me hacía examinar y me hacía querer compartirles esto, porque creo que es importante que nosotros abramos los ojos a tiempo, que nosotros esto podamos entenderlo y poner por obra lo que estamos aprendiendo. La próxima vez que te pase algo así, la próxima vez que te venga un problema, una situación, que puedas ir a Dios en el momento. No dejes que eso se agigante en tu vida. No dejes que eso crezca. ¿Y eso cómo lo hacemos? Yendo a la presencia de Dios. Orando, diciéndole, Señor, te pido que vengas a mi vida porque estoy sintiendo esto. Rechazo este pensamiento en el nombre de Jesús. Y yo lo he experimentado a Dios en mí desde que empecé en la iglesia, desde que empecé en los caminos de Dios. He experimentado muchas situaciones, muchas vivencias
en la presencia de Dios, cómo le he pedido tantas cosas a Dios y Él me ha contestado. Y la verdad es que es hermoso poder vivir este camino en Dios y saber que Dios está ahí hasta en lo más mínimo, hasta en el detalle más tonto que te parezca a vos, ahí está Dios. Y Él está en absolutamente todo y no se le escapa nada. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios, ¿sí?, que abra nuestros ojos, que Él nos ayude y que Él nos muestre. Si nosotros le pedimos a Dios que Él abra nuestro entendimiento, que Él nos muestre, Él nos va a mostrar y Él va a abrir el entendimiento a nosotros, porque nosotros se lo estamos pidiendo. Dios no hace nada de venir y querer hacer algo por vos sin que vos lo dejes trabajar. Entonces nosotros en estos procesos que vivimos debemos dejarlo a Dios que obre en nuestras vidas. Y realmente nosotros podemos recibir de parte de Dios esa paz que estamos necesitando, esa libertad que estamos necesitando. Lo podemos recibir en Él. Y yo me acuerdo cuando había empezado a ir a la iglesia, como les decía, me pasaron muchas cosas en poco tiempo en la iglesia. Llegué, creo que tenía cerca de 18 años o por ahí, y cuando llegué viví un cambio tremendo en mi vida, de que Dios había realmente me dio un giro completo a mi vida, haber llegado a los caminos de Dios. Y pude salir de ese lugar donde estaba encerrado, pude salir de cosas que yo creía que no iba a poder salir, y Dios estuvo ahí para en ese momento, recién llegado a la iglesia, convertir mi vida en algo totalmente nuevo y diferente. Y por primera vez vi un teclado en la iglesia. Yo desde muy chiquito tenía una profecía de que iba a ser parte del grupo de alabanza. Yo era muy chiquito y yo no recuerdo haberme enterado de que había llegado a mi vida esa palabra. Desde muy chico me habían soltado esa palabra que iba a estar en el grupo de alabanza y yo nunca había visto un instrumento de cerca. Me gustaba la música, la escuchaba, pero nunca se me había cruzado ni por asomo a agarrar un instrumento, nunca. Llegué a la iglesia, los jóvenes de la iglesia nos recibieron súper bien. La primera vez que veo un teclado de cerca me atrapó y dije, qué bueno que está, me gustó. El chico que estaba en la alabanza me dijo, mirá, me mostró cómo funcionaba. Empecé con las clases de piano al poquito tiempo, después de estar en el grupo de alabanza y haber superado un montón de cosas, porque para mí no fue nada fácil estar en un instrumento y tocar para tantas personas. O sea, yo era una persona súper tímida, súper vergonzosa y, o sea, estar hablando ahora para mí era completamente loco en ese momento, inalcanzable. Pero cuando empecé con el piano tuve que superar un montón de miedos, tuve que superar un montón de cosas para poder tocar ese instrumento que amo, que me gusta tanto. Y realmente Dios hizo una transformación tremenda, pero yo ahí empecé a vivir lo que era estar en el Espíritu, con el Espíritu Santo, lo que era poder superar un montón de cosas con las que yo venía de mi vida anterior. Y todavía uno sigue luchando con todas esas cosas. Pero recuerdo que es algo tan patente que me quedó. Una de las primeras veces que iba a aprender piano, estaba yendo en el colectivo a la iglesia y el diablo
habla a mi mente, porque yo en ese momento me di cuenta que no era algo de Dios, y me dice, fue claro, ¿para qué vas a ir a aprender piano? Mirá si rompes las teclas. Mirá si rompes algo. Y yo estaba en el colectivo, cuando siento eso, yo no estaba pensando en absolutamente nada relacionado a eso, y me vino ese pensamiento, y yo me acuerdo que en el colectivo dije, era recién llegado a la iglesia, hacía poquito, yo dije, en el nombre de Jesús rechazo este pensamiento. Y ese ensayo fue uno de los mejores para mí. Si yo hubiese hecho caso a lo que me dijo ese pensamiento, me hubiese bajado del colectivo o no hubiese ido y me hubiese bajado de aprender piano. Sin embargo, oré en contra de ese pensamiento y fui a la iglesia, y fue uno de los mejores ensayos para mí hasta ese día. Entonces, uno cuando cree en Dios, cuando uno sabe que Dios puede transformar las situaciones, los momentos, uno puede descansar en Él y saber que lo que viene es glorioso. Saber que ahora por ahí la estamos pasando mal, ahora las cosas no están saliendo como yo quiero, pero Dios tiene la respuesta final y Dios está ahí para sostenernos. Amén. Hay muchas cosas que para nosotros son relevantes y que en realidad no lo deberían ser. El día lunes estuvimos con el pastor Matías en una reunión y me llenaba de gozo porque la palabra que soltó el profeta Jeremías, Cayuqueo, el día del aniversario del CPC, a mí me quedó grabada. Y una de las cosas que él decía, hablaba de que se estaba levantando una generación que iba a empezar a predicar y hablar del original. ¿Se acuerdan? Él dijo que iba a levantarse el pueblo y que iban a empezar a hablar de volver al original. Y justamente el día lunes nos compartían esa palabra de volver al original y que no nos tenemos que perder en el camino a mirar a Jesucristo. Y yo cuando escuchaba eso me gozaba porque digo, qué bueno el mensaje que está volviendo a resurgir. Qué bueno el mensaje que estamos volviendo a escuchar. De la cruz, se está hablando de la cruz, se está hablando de Jesús, se está hablando de lo que Dios quiere para estos tiempos. Y yo creo que realmente nosotros debemos entender lo que Dios está queriendo hacer para este tiempo. Y que nosotros tenemos que poner por obra la palabra que estamos escuchando, porque es para estos tiempos. La palabra que estamos escuchando es para estos tiempos. Y el pastor que nos compartía la palabra mencionó esta palabra que hoy les vengo a compartir. En un momento él estaba hablando de la iglesia y estaba hablando de lo que nosotros como iglesia teníamos que ir en búsqueda de la gente y que nosotros como iglesia teníamos que poder enfocarnos en la gente. Y él hablaba de un mensaje de buscar a salir a buscar a la gente. Y él en un momento menciona la palabra relevante. La mencionó, la palabra relevante. Y yo dije, gracias Dios, porque era lo que yo tenía escrito en el celular y lo había dejado ahí y me puse a escribir. Y yo le preguntaba a Dios de qué hablar el domingo y Dios me mostró el día lunes que era por acá. Y yo tenía 2 palabras y estaba entre 2 palabras y le compartí a Florencia. Estoy entre 2 palabras y no sé si esta o esta. Y ella, como ayuda idónea,
me dijo, ¿y por qué no las juntás? Así que hoy nos quedamos hasta las 12 de la noche. 2 palabras junté, no se asusten. Hoy me gustaría hacerlos participar un poco y me gustaría que alguien mencione algo relevante. Algo relevante para ustedes. ¿Qué es relevante para ustedes? A ver, ¿alguno se anima a decirme qué es relevante en su vida? La familia. Lo tengo anotado, perfecto. Check. ¿Alguno más se anima? ¿Qué es lo relevante? La esposa, muy bien, la esposa, lo tengo anotado, muy bien. Tengo anotado un montón de cosas. A ver, ¿quién más se anima? Respirar es relevante. Y sí, está bien, está muy bien. Y no hay que dejar de hacerlo. Sí. A ver, ¿vamos a probar? No. No prueben eso. No prueben. Bien. ¿Alguien más se anima a decir algo más? El estudio, muy bien. Yo iba a esperar que lo digan los chicos, pero no lo dijeron. O lo dijeron muy bajito capaz. La salud, el trabajo, los amigos, la iglesia, ¿no? La música, a la que le gusta la música. Entonces, hay muchas cosas que para nosotros son muy relevantes. Y todo lo que acabamos de nombrar es algo muy significativo para nosotros. Para algunos, algunas cosas es más trascendente para su vida y para otros no lo es. Y también al revés. O sea, hay algo para algunos que, bueno, esto no es tan importante para mí, pero para el otro es súper importante. Y creo que nosotros, estas cosas que mencionamos, son de vital importancia para nosotros, pero cuando algo de esto no está funcionando como nosotros queremos, viene la mala. Nos desanimamos, muchas veces nos pone mal, angustiados, y realmente eso genera algo en nosotros que no es bueno, porque si algo de esto falla, es algo que nos golpea. Entonces, nosotros somos seres humanos y las situaciones nos van a golpear. Las situaciones que no nos salen como nosotros queremos, cuando hay un problema de salud, cuando no llegamos a fin de mes, cuando la familia no está funcionando como uno quiere, cuando mis amigos en el momento que necesitaba que estén no están, o cuando en el estudio no me están saliendo las cosas como quiero. Eso hace que nos desanimemos. Y es normal. Pero nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, que nosotros no tenemos que descansar en nuestras fuerzas y en lo que nosotros queremos y cómo queremos. Nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios y poder entregarle a Él todas las cosas. Uno puede dar cátedra y decir un montón de cosas de esto, pero después, cuando a uno le toca, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Vamos a Dios o queremos resolverlo nosotros? ¿O queremos que se haga nuestra voluntad? Entonces, mencionamos muchas cosas que son relevantes para nosotros y voy a agregar algunas más, porque estas cosas es lo normal, ¿no? Que nosotros por ahí decimos, la familia, el trabajo, la salud, ¿sí?, la iglesia, Jesús, ¿no? En lo que nosotros creemos que es relevante. Pero hay otras cosas que son relevantes y no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay un montón de ejemplos, pero voy a dar algunos. La ropa. La ropa es relevante, ¿sí? Porque nosotros necesitamos vestirnos para salir, no vamos a salir como Adán antes de... ¿no? Nosotros necesitamos la ropa. El tema es qué pasa cuando abro el placar y lo que veo no me gusta y lo que veo no me queda bien.
y lo que tengo ahí no voy. ¿Cuántas veces pasó por la cabeza de ustedes el abro el placar, no me gusta nada, bueno, no voy? ¿Cuántas veces pasó? Realmente la ropa tiene una importancia, pero en una situación así, es un ejemplo tonto, pero pasa, y pasa a ser relevante esa situación para que vos no vayas. Entonces, eso tonto, ¿lo hice poco relevante o muy relevante? Lo hiciste muy relevante. Y eso hizo que vos no salgas de tu casa. Y es tremendo pensarlo así, ¿no? Como analizarlo y decir, es verdad, o sea, ¿cómo no voy a salir porque no me gusta la ropa que tengo? O porque no tengo lo que yo me quería poner. O me iba a poner, ya había pensado cómo me iba a vestir y después lo veo que está para lavar. No, ¿cómo puede ser? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué relevancia le damos a la ropa? La otra cosa que pensaba, y que también es un ejemplo tonto, pero lo digo para que uno piense en tantas cosas que nos pueden estar pasando en nuestra vida y no nos damos cuenta. Y acá somos casi todos amantes del mate, ¿o no? ¿Les gusta ahí team mate a full? Ahí está, perfecto. Bueno, pensaba en el mate, en una salida de amigos, salir de picnic, salir con los amigos a compartir y uno se olvida el mate. Se olvida el mate. ¿Y qué hacemos ante esa situación? Pero ¿cómo te vas a olvidar el mate si sabés que nos vamos a juntar? ¿Y cómo puede ser? Ahora no tengo para tomar mate, que a mí me gusta el mate, que... Y ahí. Nos enojamos, nos ponemos mal y hace que un mate haga que nosotros pasemos un mal momento. Y los que están alrededor, aguantando al del problema del mate, también la pasen mal. Entonces, son ejemplos tontos, pero que hacen que nosotros reveamos un montón de cosas, de por qué nos enojamos, de por qué nos estamos poniendo mal, de por qué nos estamos angustiando. Es tan importante, es tan relevante en mi vida. Y es para pensarlo, ¿no? El celular. Si me olvido el celular. Ay, me olvidé el celular. No sé qué hacer, no tengo celular y te metes la mano en el bolsillo y no está. Necesitas tener la dependencia del celular. Y no te quiero decir nada cuando sale el iPhone Max Pro, ¿no? Etcétera, etcétera. La gente enloquece por tener el último celular. La gente enloquece por tener las zapatillas que tiene tal persona. La gente enloquece por pertenecer, por ser alguien. Y eso no lo determina una zapatilla, una campera. Eso no lo determina tener el mejor celular. No. Y nosotros estamos enloquecidos en todo eso. Y no nos damos cuenta. Y es tremendo pensarlo de esa manera, porque nos hace examinar realmente a qué le estamos dando importancia y a qué no le estamos dando importancia. Porque eso también lo tenemos que pensar. Le estoy dando importancia a esto que es una tontera y a esto que es de verdad importante no le estoy dando lugar. Y no estoy diciendo con esto que no, si tenés la plata para comprarte el último iPhone, cómpratelo. O sea, no estoy diciendo que no te lo compres. Simplemente estoy diciendo que eso no puede ser el enfoque de tu vida. Simplemente estoy diciendo que la mejor zapatilla no es lo más importante. Y eso ocasiona en nosotros una búsqueda y enloquecer. Y con esto no estoy queriendo decir que no crezcas y que no vayas por cosas buenas.
ni nada por el estilo. Pero hay otros que no tienen nada a la vista, no tienen las mejores zapatillas, no tienen la mejor campera, no tienen el mejor celular, pero tienen paz en el corazón. Y tienen algo precioso que es tener la presencia de Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, de que con poco le somos valiosos a Dios, que con lo que somos ya somos valiosos, y no necesito tener absolutamente nada en mi mano que me haga más valioso. Nada te hace más valioso de lo que ya sos para Dios. Para Dios somos realmente valiosos. Ahí me tocó ir a iglesias muy humildes, me tocó ir a iglesias donde no tenían absolutamente nada, donde no tenían instrumentos, donde no tenían micrófono, donde no tenían parlantes, obviamente, no tenían un escenario, y el amor de Dios que se veía era algo tremendo. Y me tocó ir con los chicos cuando estábamos en el grupo de alabanza, con los jóvenes, y realmente era adorar y entregarle todo a Dios, y no teníamos nada, era una guitarrita, un tecladito, un micrófono, y vamos todos para adelante, y empezamos a adorar y a alabar a Dios, y realmente un súper lugar y lo mejor de lo mejor en sonido, en imagen, multimedia, no te hace más valioso. Y me tocaba compartirlo hace poco tiempo en el CPC Central, y hay mucha gente que se pierde buscando el ser más, el mostrar más, en el lujo, en el humo, en las luces, en los colores, en el super sonido. Y yo les compartía, y hay músicos que la están pasando re mal, pero el instrumento es el mejor. El micrófono es el mejor de todos, pero la persona que está atrás del micrófono, la persona que está atrás de ese instrumento que es Super Max Pro, ¿cómo está la persona detrás? Y en eso la gente no se fija tanto. Y es lamentable que pase en la iglesia, que se fije más en todo eso visual, en la parte visual, que en lo que hay en las personas, en lo que está pasando en las personas. Y para compartirles tengo otra cosa que les quería decir, era qué pasaría hoy si Jesús entra a una iglesia donde ve puro lujo, puro visual, puro sonido, todo, y en el corazón no hay nada. Que yo pensaba, ¿qué haría Jesús? Y nosotros tenemos que luchar porque en nuestro corazón haya mucho. Tenemos que luchar para que en nuestro corazón haya mucho de Dios, y mucho de Dios, y mucho de Dios. Mientras más de Dios hay en nosotros, menos hay de nosotros en nosotros. Y esto es lo que compartía Brian antes de empezar a cantar esa canción. Él decía, rendirnos no es tirar la toalla, no es como piensa el mundo decir hasta acá llegué. Rendirnos en Dios es entregarle nuestro corazón y entregarle nuestra vida a Él. Y Pablo era uno que entendió absolutamente todo. Pablo dio todo por basura. Pablo, y nosotros estamos estudiando los días miércoles en el discipulado y venimos hablando mucho de Pablo y todo lo que pasaba, y era una persona súper preparada, era una persona que sabía, se dice, 4 o 5 idiomas, y conocía las culturas,
y sabía absolutamente todo, y sin embargo él dejó todo eso para ser un seguidor de Jesús. Él dejó absolutamente todo para ponerlo en servicio de Jesús. Y acá vamos a compartir Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, que dice así: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Wow. Súper fuerte lo que dice. Y es entender que para Él lo más relevante y lo más importante era a causa de Cristo, y que Él lo tenía que poner todo en funcionamiento para Dios. Y todo lo que para Él era ganancia antes, hoy no puede pensar de una manera igual. O sea, si vos tenías pensamientos que te llevaban a que las cosas relevantes en tu vida eran la familia, el trabajo, la ropa, el mate, un montón de cosas que nos pueden pasar, el celular. Si nosotros seguimos creyendo que eso es importante, es porque todavía no entendimos. Y Pablo acá lo había entendido todo. Y venimos repasando todo lo que pasó Pablo. Y realmente él no tenía por qué andar viviendo todas las cosas que pasó, si él lo tenía todo. Él perseguía a los cristianos para matarlos, para encerrarlos, y después todo lo que él tenía lo dio todo por basura. Y si nosotros pensamos que es relevante, nosotros sabemos que esto es lo relevante, la palabra de Dios. Esto es relevante. Porque, como decían también en la administración los chicos, que nosotros estamos para adorar a Dios. Estamos para ir a la presencia de Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Pero nosotros estamos perdidos en un montón de situaciones, de locuras nuestras, que hacen que nos alejemos de lo que tenemos que hacer, que es alabar y adorar a Dios. Y otra cosa que pensaba y que me hacía examinar y analizarlo, pensaba, ¿ustedes saben qué es? ¿Quiénes somos relevantes? Nosotros somos relevantes. Y lo pensaba porque Dios entregó a su Hijo por nosotros. Entonces, para Dios quiere decir que somos relevantes, que somos importantes, porque Él entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. ¿Alguna vez lo pensó de esa manera? De que nosotros somos relevantes para Dios, que nosotros somos importantes para Él, y que no es importante lo que tenemos puesto o lo que llevamos, sino nuestro corazón. Y acá les voy a compartir Juan capítulo 3, versículo 16, que es muy conocido, y dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios Padre pone a sus hijos, a nosotros, en un lugar de privilegio, porque Él entregó a su Hijo por todos nosotros. Somos muy importantes para Dios. Decile al que tenés al lado:
lo hizo por mí, lo hizo por vos. La pregunta si es relevante una situación o una persona en nuestra vida, nos la deberíamos hacer bastante seguido. Cuando nos ponemos mal por algo que no tiene importancia o si la puede tener, pero nosotros debemos descansar y dejárselo a Dios. Y hay muchas personas que están a nuestro alrededor que nosotros las creemos indispensables, que nosotros las creemos que son nuestros amigos o las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y nosotros debemos ser sabios, debemos elegir bien, debemos pedirle a Dios si nosotros debemos compartir con las personas que estamos compartiendo, si la persona que está al lado mío me ayuda a crecer o me lleva por un lugar donde no quiero que me lleve, o si esa persona me lleva a mi pasado, si esa persona en vez de ser la persona que me lleve a tener una buena versión, me hace tener una mala versión mía. Entonces, son cosas que nosotros las debemos pensar, analizar y poner en oración. El día miércoles en el discipulado el pastor nos compartía una palabra y nos decía que si nosotros no nos congregamos, él decía, si yo no me congrego, si yo no estoy en las reuniones, tendría más tiempo para mí. Si yo no soy parte de algo que se hace en la iglesia, tendría más tiempo para mí. Inclusive decía, hasta plata por ahí tendría más de la que tengo ahora, porque en la casa de Dios también nosotros damos, ¿sí? De nuestro esfuerzo para que la iglesia esté como esté. Y realmente uno deja muchas cosas de lado por estar en la casa de Dios, por ser parte del movimiento de lo que Jesús está haciendo, lo que Dios está haciendo en esta vida, en este momento, en este tiempo. Entonces, nosotros como cristianos, por ahí nos vamos a perder, o nos hemos perdido de muchos cumpleaños, nos hemos perdido de muchos asados, nos hemos perdido un montón de cosas por venir a la iglesia. Y hay mucha gente que sabe que nosotros venimos a la iglesia, entonces en vez de poner al mediodía el asado, lo pone a la noche porque sabe que nosotros vamos a elegir la iglesia y a Dios antes que el asado. Entonces, en vez de hacerlo al mediodía, que nosotros no podemos, lo hacemos a la noche. Entonces, y después hay cosas que no se pueden cambiar, de las cuales nos hemos perdido de un montón de cosas. Y ya nosotros hemos contado muchas veces que nosotros para ir a Capital nos tomábamos 2 colectivos y teníamos que conseguir monedas y monedas y monedas y monedas para poder viajar, y éramos un montón de acá de casa de los que salíamos para la iglesia en Capital, y también perdíamos plata y también la búsqueda de las monedas y el tiempo, porque teníamos 1 hora y pico de ida a la iglesia, la reunión, y 1 hora y pico de vuelta para llegar a nuestras casas. Y nosotros ahí, si lo analizamos y lo pensamos lógicamente, uno dice, pero estás perdiendo un montón de tiempo. Entre que te preparas, vas a esperar el colectivo, te lo tomás, después tenés que tomar el otro colectivo, esperarlo, y después tener la reunión, y después volver a la noche, que los colectivos andan menos. ¿Cuánto tiempo perdiste? ¿Un día de semana? Porque nosotros íbamos los lunes que teníamos reunión de líderes, los miércoles que teníamos reunión general, después los jueves o los viernes teníamos ensayo, los sábados teníamos reunión de jóvenes y los domingos reunión general. Muchas veces mañana y tarde teníamos reunión y nos quedábamos por allá en Capital. Y vos decís, ¿y para vos cuánto te quedó? Pero nosotros lo hacíamos con amor. Nosotros disfrutábamos el poder estar en la casa de Dios y ver lo que Dios hacía
en nuestras vidas. La verdad que uno piensa en lo natural, estás perdiendo mucho, pero también estamos ganando mucho. Porque cuando uno está en la casa de Dios, gana paz, gana seguridad, gana libertad, gana gozo. Y eso lo ganamos en estar en la casa de Dios. Amén. Y el mayor ejemplo de esto, para ir terminando, fue Jesús. Él entregó su sangre. Lo más relevante para nosotros es nuestra vida también, porque uno no va a hacer nada en contra de nosotros mismos. Pero realmente Jesús entregó su vida por todos nosotros. Y lo que entregó fue muy doloroso para Él, porque nosotros sabemos lo que tuvo que pasar Jesús. Lo molieron a golpes, lo escupieron, le hicieron de todo, le dijeron de todo, le pusieron la corona de espinos, que leyendo hace un tiempo nos dábamos cuenta que esa corona que estaba incrustada en su cabeza, dice que era un dolor inimaginable para cualquiera. El dolor que pasó Jesús en esa cruz fue inhumano, completamente inhumano. Y Él realmente sabía lo que tenía que hacer, Jesús sabía lo que tenía que hacer, y Él lo dio absolutamente todo, hasta su propio cuerpo. Pero ¿qué pasó? Jesús perdió un montón de cosas en todo ese momento, pero le ganó a la muerte y nos dio la posibilidad de tener vida eterna. Amén. Y después, como último ejemplo, Moisés también renunció a todo. Moisés lo tenía absolutamente todo. Él vivía en un palacio, él vivía como un príncipe. Él tenía riquezas, él tenía poder, lo tenía absolutamente todo. ¿Y era importante para Moisés tener todo eso? Obviamente que sí, claro que sí. Lo tenía absolutamente todo, vivía como un príncipe. Y él, por defender a su pueblo y por entender lo que tenía que hacer, el pueblo de Dios estaba esclavizado y Moisés dejó absolutamente todo lo que tenía para liberar al pueblo, para ser el libertador. De tenerlo absolutamente todo a tener absolutamente nada. De tener absolutamente todo a deambular por el desierto. Y todo lo que tuvo que pasar, y todo lo que tuvo que sufrir, porque el pueblo que llevaba era muy, muy, muy difícil. Y él tenía que vivir toda esa situación cuando vivía como príncipe, cuando lo tenía todo. Entonces él entendió que el camino que él tenía que seguir no era esto de tenerlo todo, era de seguir lo que Dios tenía planeado para su vida. Él sufrió persecución, sufrió hambre, sed. Dios les proveía absolutamente todo. Dejó todo por un pueblo que fue muy desobediente, pero él decidió hacer la voluntad de Dios. Entendió que todo lo que tenía no era lo más relevante. Entendió que todo lo que él podía tener, esos lujos y vivir en un lugar espectacular, no lo era todo. Y eso hace que cada uno de nosotros nos examinemos qué trascendencia le estamos dando a las situaciones que nos pasan, qué trascendencia le estamos dando a nuestra economía, qué trascendencia le estamos dando a la familia, qué trascendencia le estamos dando a los amigos, qué trascendencia le estamos dando al celular, qué trascendencia le estamos dando a la ropa,
¿qué trascendencia le damos a las cosas naturales? Porque Dios es en el que nosotros tenemos que confiar y creer y descansar. Si nosotros entendemos que no podemos cambiar absolutamente nada nosotros con nuestras fuerzas, si entendemos que es Dios el que lo tiene todo bajo control, bajo su mano, y se lo entregamos a Él y le decimos, Señor, esto es tuyo, no es mío. Y si empezamos a hacer eso, y si empezamos cuando viene un pensamiento negativo a decirle, Señor, esto no es mío, Señor, sacame este pensamiento, sacame este enojo, sacame esta tristeza, sacame esta angustia, sacame este dolor, sacame el pensar tanto por esto. Y empezamos a descansar y a confiar en Dios. Vamos a ponernos de pie para orar por esta palabra. Señor, te damos gracias Dios, porque Señor, tú traes libertad a nuestras vidas, Dios. Señor, tú traes libertad a nuestras mentes, Dios. Te pido que tú te estés, Señor, llevando todo velo que no nos deja ver. Señor, que tú, Señor, estés tocando, Señor, aquellas cosas profundas que tenemos en nuestra vida que no nos dejan ver con claridad. Aquellas cosas que nosotros mismos estamos ocultando o reteniendo o abrazando y no dejándolo ir. Señor, te pido que, Señor, tú nos hables, tú nos ministres. Señor, te pido que nos lleves, Dios, a examinarnos, que nos lleves, Dios, a preguntarte a ti si estamos haciendo las cosas bien, si estamos enfocando bien nuestros pensamientos, si estamos entregando lo mejor de nosotros, si estamos yendo por el camino que tenemos que ir, si estamos pensando bien. Señor, te pido que tú nos ayudes, Padre. Señor, que tú, Señor, nos lleves, Dios, a tener esa clase de conversación contigo. Que tú nos lleves, Dios, a que nosotros podamos plantearte a ti, Señor, lo que nos está pasando, cómo nos duelen las situaciones, cómo nos molestan los problemas. Que podamos planteártelo a ti, Señor, y entregártelo, Dios. Que no sea más una carga que tengamos que llevar nosotros. Señor, tú eres grande y tú eres poderoso, Padre. Señor, ministra nuestro espíritu, Dios. Señor, que esta palabra, Dios, haga que nos analicemos, Dios, y pensemos si es relevante o no es relevante. Si esto puedo entregártelo a ti, Dios. Señor, que eso no se haga carne en nosotros, que no nos abracemos al problema, sino que podamos entregártelo a ti, mi Dios. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, Padre. Señor, y tú, Señor, tu misericordia, Padre, viene a nosotros, Dios. Tu perdón viene a nosotros, Padre, porque hemos puesto cosas antes que a ti, Dios. Porque hemos mirado cosas que no tenemos que mirar, porque hemos hecho cosas que no teníamos que hacer, porque hemos accionado, porque hemos sido ansiosos, porque nos mandamos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Señor, perdónanos, Dios. Trae paz a nuestra vida, Dios. Llévate, Señor, todo impedimento que no nos deja ver con claridad, Padre. Señor, trae esta palabra a memoria, Dios. Señor, que tu Espíritu, Dios, nos despierte cuando estamos teniendo pensamientos negativos, cuando estamos teniendo pensamientos destructivos, cuando estamos teniendo pensamientos que nos alejan de lo que tú quieres, Dios. Cuando me estoy juntando con personas que no me están haciendo bien.
Señor, muéstranos claramente, Dios. Claramente necesitamos que nos muestres, Dios. Señor, necesitamos, Dios, que tú, Señor, nos ayudes, Dios, a dejar un montón de cosas a las que estamos arraigadas. Señor, te pido que nos ayudes, Dios, a tener libertad en nuestra visión, a tener libertad en nuestros pensamientos, Dios, a leer tu palabra y entenderla, a escuchar un mensaje y entenderlo y ponerlo por obra, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Señor, yo sé que tú estás haciendo algo, Padre, en esta tarde en los corazones, Dios. Señor, y que nosotros vamos a ser transformados, Dios, por seguirte a ti, Dios, por poner todo bajo tus pies y entregártelo todo a ti, Padre. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú vienes, Dios, Señor, y tú te llevas, Padre, toda angustia, todo dolor, Señor, todo lo que vino, Dios, a querer enloquecernos, Señor, todo lo que vino a querer alejarnos de tus cosas. Señor, te pido, Señor, que tú, Señor, nos lleves, Dios, a enfocarnos en lo verdaderamente importante, Padre. Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.